Hola a todos. Bueno, hubo un vídeo con una pregunta que habréis visto. ¿Por qué la gente le tiene manía a Sony ahora? Esa es una pregunta, digamos que muy complicada. Hay gente que hace auténticos alegatos a que ama a las consolas de Sony, que le encantan las consolas de Sony, que las consolas de Sony han formado parte de su vida. Y claro, estamos hablando de perfiles de personas ya, entre comillas, jóvenes, comparados a mí, pero comparados a muchos de vosotros, personas ya adultas, muy adultas, personas nacidas, por ejemplo, a lo mejor el año 83, entre el año 83, 1983 y 1986, personas que ya superan los 30 años, frente a los actuales decisores del mercado de videoconsolas, que son los que están moviendo, que son los menores de 16 años. Es decir, los nacidos, pongamos, entre el año 2000 al año 2006. Esta gente, estos jóvenes, estos adolescentes, son los que actualmente mueven el mercado de consolas y sus gustos, en muchos casos, son los que se están imponiendo en este mercado. Y este mercado, por decirlo de alguna manera, no coincide, y me entra la risa, con los treintañeros, estos que se consideran, ya sabéis, los de juegazos, exclusivazos y demás gaitas. He puesto como bodegón, ya sabéis que siempre pongo algo delante, tumbado en mi cama, los tres últimos juegos que me he comprado, uno de 3DS, otro de la One y otro de PS4. Al final daré mis comentarios. Pero claro, esta manía hacia Sony, esta manía que le hemos cogido, o que le han cogido, o que le habéis cogido muchísimas personas, no es una manía que haya venido de repente, es decir, de pronto, joder, por un youtuber conocido, o por un youtuber que parece ser que engendra odio, o por, yo que sé, ya sabéis de quién estoy hablando, pero no le vamos a nombrar, evidentemente, porque no le hace falta ni nombrarle, porque todos sabéis a quién me refiero. El inventor de la palabra pípero. Pues evidentemente él no ha generado nada de nada, y él sencillamente, pues como ya lo hablamos en un vídeo una vez, interpreta, realiza unas actuaciones y da unas opiniones suyas. Que en unos casos las compartiréis, en otros casos no las compartiréis, en unos casos serán más acertadas y en otros casos serán mucho menos acertadas o desacertadas totalmente. Cosa que a cualquier persona que se pone delante de un micrófono o de una cámara le puede pasar. Pero claro, yo recuerdo esa felicidad de los años 80, ese mundo Sony que yo viví, donde vivíamos con el Wallman, queríamos tener una Sony Black Trinitron. Creo que es una historia que ya la he contado alguna vez. Éramos profundamente, no Sonyers, sino admiradores casi de ese tótem llamado Sony. Incluso, pues bueno, llegamos a tener la radio del coche frente a Kenwood o Pioneer, o Pioneer, como se decía en España, la Pioneer. Llegamos a tener incluso radiocassettes o radiocedes, posteriormente Sony. O sea, yo me acuerdo que yo me quería comprar mi primer Laserdisc que me compré. Me lo quería comprar Sony, pero no lo pude pagar porque era carísimo. Me acuerdo que daba la posibilidad de que ponías el disco láser para ver una película y no tenías que dar la vuelta. Mientras que en el caso del Pioneer que me compré yo, sí les la tenías que dar, ¿no? O sea, te ponía, sigue en la segunda parte, y daba la vuelta al disco y seguía. Evidentemente siempre hubo en España un culto absoluto a Sony y a sus marcas. Incluso muchas personas se acercaron al mundo de la fotografía. Sony tiene unas buenas cámaras de fotos. Sony tiene cadenas de series. Tiene Sony Pictures. Tiene muchísimas, digamos, que negocios fuera de lo que sería el mundo de la Play. Pero claro, la Play ha generado un movimiento en los últimos años, sobre todo a raíz de la caída de la PS2 y el comienzo, auge de lo que hubiera sido la PS3, que no llegó a ser lo que fue, bien por Nintendo o bien por Microsoft, a convertirse en personas desde una estrategia y unas tácticas casi diarias de atacar a sus competidores, ayudado por sus fanboys. Claro,
problema de que cuando tú algo estás atacando, como el caso de Microsoft o el caso de Nintendo, que en el caso de Microsoft los ataques son ataques directamente a un competidor que ha surgido ahí, un competidor que es un problema, un competidor que es odiado porque es un competidor muchísimo más con poder económico que pueda ser Sony. Estamos hablando de una de las mayores empresas del mundo frente a una más que pueda ser Sony, ¿no? Sony es, digamos que en un entierro, ya sabéis que siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Estaría Sony y Microsoft y Sony dice, no somos nadie. Y Microsoft le diría a Sony, ¿y usted menos que nadie? Pues evidentemente Sony al lado de Microsoft no es nada. Es una mota. Pero claro, el perseguir, el que quizás Microsoft ha sido estos años un auténtico, digamos que, grano en el mundo de Sony. Y Sony cogió la estrategia, que yo creo que empezó siendo una táctica absurda, de unos ataques absolutos contra la marca de la gente de Redmond. Y en crear un cierto fobia. Yo no voy a utilizar otra palabra porque me niego a utilizar otra palabra, pero sí esas fobias, esas manías, esas luchas siempre contra la gente de Microsoft. Y también, en cierta manera, contra el dios Nintendo. Claro, Nintendo, que es el auténtico rey de los exclusivos, sus juegos son únicos. Y podemos poner una cosa clara. Si a mí me pensáis, pienso en un exclusivo, pero exclusivo, pienso en un Splatoon. Porque es exclusivo en todos los sentidos. ¿Vale? Para los que os guste el mundo de la Mega Drive o el mundo de Super Nintendo y os guste Tintín, Tantan, Tintín salió en el Tíbet, la aventura del Tíbet, juego complicadísimo, por cierto, salió en Mega Drive y en Super Nintendo. En el Templo del Sol solo salió para Super Nintendo. Diríais, bueno, Tintín en el Templo del Sol fue exclusivo de Super Nintendo. Hombre, sí, solo salió para ahí, pero realmente era un juego muy parecido a lo que puede ser Tintín en el Tíbet. Con lo cual, lo que ocurre hoy en día es que esos llamados exclusivos que tiene Sony, a la hora de la verdad no son tan exclusivos porque hay juegos muy parecidos en el mercado. Entonces, el único que puede presentar juegos realmente exclusivos y diferentes son los señores de Nintendo, a los cuales se les está atacando continuamente, pues porque en cierta manera es el peligro inmediato y se les está atacando. Claro, toca la fibra de muchos nintenderos. En este canal sabéis que queremos muchísimo a Nintendo, pero no somos nintenderos. Pero claro, atacan a Nintendo, atacan a sus productos, atacan a su mundo. Y bueno, pues claro, tú dices, joder, un ataque, dos ataques, tres ataques. Claro, a la gente la empiezas a cabrear. Si a eso le sumas que ya lo de Microsoft que sea tan malo, no se lo cree nadie, porque evidentemente comete sus errores, pero luego los paga y luego los arregla. Y claro, pues cuando tiene una persona, para mí, tan sensata como Phil Spencer, pues es muy difícil que acaben, pues bueno, teniendo que tomar a veces decisiones que no son muy populares, como pueda ser, por ejemplo, la de Scalebound, que ahora resulta que todo el mundo se quería comprar ese juego, cosa que yo ya sabéis que me entra la risa. O el tema de bajar el hype últimamente con el tema de la Scorpio. Cosa que me parece sensacional esa política, porque claro, no se puede decir que va a ser la consola, va a ser una gran consola, pero evidentemente en 2 años otra consola podrá venir y superarla. Eso tenerlo claro. O a lo mejor al año siguiente. Pero claro, todas estas manías a Sony vienen por todo lo que ha hecho Sony, pero también por sus mentiras, por contar historias que no son, por vender humo, por estar siempre vendiendo lo que va a venir que nunca viene, por sacar cosas que nadie quería, como por ejemplo quizá la Slim y también por supuesto la Pro este año. A nadie le interesaban esas dos consolas. A nadie. Precisamente PlayStation 4, la que tengo yo, podría haber pasado perfectamente sin tener
una segunda versión, salvo que fuera para aquilatar costes, pero muchísimo. Y tampoco creo que esta es una consola que yo la veo muy equilibrada en todos los sentidos y muy bonita. Muy plastiquete, se calienta, pero es muy bonita. O sea, como tal. Entonces, claro, la gente dice, ¿pero por qué la habéis cogido a Sony Manía? Pues claro, pues porque Sony miente, Sony no cuenta la verdad, Sony, digamos que utiliza esos elementos descerebrados. Están todo el día atacando a la gente de Nintendo, sobre todo que hay en España, y metiéndose con Xbox, y metiéndose con Microsoft, y diciendo que no tiene exclusivos, y poniendo todos los exclusivos que no son exclusivos, que va a lanzar el año que viene PS4, que van a vender 4 unidades. Y claro, tanta mentira, tanta estupidez, pues al final la gente empieza a coger manía a Sony, cuando realmente a quien tendría que coger manía es quizá a aquellos que, a esos palmeros que tiene. Porque a Sony el problema que ha tenido es que se le han ido de mano los palmeros. Todos estos palmeros, todos estos que apoyan a Sony, la Play, la Play, la Play. Claro, dices al final, están haciendo daño. ¿Por qué? Porque la gente le empieza a ser, digamos, ser antipático. Esta gente que tanto ahora critica Switch, critica todo esto, es antipática. Pero muy, muy antipática. Y claro, a la gente no nos gusta la gente antipática. Tú puedes aguantar una crítica, dos críticas, pero gente que está todo el día machacando, todo el día metido en foros, todo el día insultando. Entonces, bueno, diciendo, ¿para qué me voy a comprar yo una consola como la One si tengo un PC cuando luego no es verdad? ¿O por qué? Solo porque es de shooter, o es para retrasados mentales los shooter o los juegos de conducción. Bueno, pues hay muchísima gente que le gustan los shooters y los juegos de conducción. Entonces, claro, esta gente menor de 16 años, la inmensa mayoría del mundo, se ha comprado una Play 4, pero no va a jugar a los juegos que quieren los treintañeros. Que son todos, digamos que los comandos de Sony, esos comandos enloquecidos que se dedican desde YouTube y desde las distintas páginas a atacar a Microsoft y a atacar a Nintendo. Pero claro, atacar a Microsoft a todo el mundo le mola. Pero cuando tocas a Nintendo, tocas la fibra de papá y mamá. Y ahí es como Sega. Haces pupita. Y toda esa mierda que han ido insultando estos años se les ha venido encima. Y por eso nadie les quiere. Aparte de que el mercado va por una tendencia que no es la que quieren los nacidos en los años 80. Es decir, una consola se compra por los exclusivos. No se compra por los exclusivos ya. Bobo. Treintañero. Bobo. Tonto. Tonto. Que eres tonto. Pero tonto, treintañero. Piensa, analiza. ¿Qué hace un chico que tiene 16 años menos que tú? O 18. Y entérate por dónde van las tendencias de estos jóvenes. O estos adolescentes. No tiene nada que ver con lo que tú piensas, treintañero. No tienes ni idea de cuál va a ser el futuro de los videojuegos. Pero el futuro de los videojuegos no es Uncharted 4. Ni Gears of War. Ni Halo. Ni el Horizon ese que viene ahora. El futuro de los videojuegos está en otro sitio. Y está en el mundo online. Y en unos jugadores que realmente viven al día. Juegan al día. Y no miran el pasado y les importa tres pepinos el retro. Para ellos retro es ya 360 PS3. Bueno, espero haber sido claro, un poco violento al final, pero es que esta gente me pone muy nervioso. Es decir, estos treintañeros que van por ahí, de Eurogamer, de Mundo Gamer, de Vandal, de, yo qué sé, de Mary Station. Toda esta gente, pero ¿qué sabrán ellos? Todos estos marujones. Bueno, ya estamos terminando y eso es lo último que hemos comprado. El Kingdom Hearts. Ay, yo no lo
salvo que hayáis jugado. Yo diría que el que se quiera gastar la pasta, que se espere que va a salir en breve para PS4 los dos recopilatorios de PS3, que es un poquito mejor que este. Este es para coleccionistas. Habéis visto que me he pillado el Resident Evil 7, absolutamente recomendable. Y estoy jugando a ratitos al Dragon Quest, y que claro, yo no lo había jugado. No lo había jugado porque fue de esos juegos en la Play 2 que siempre decía, al principio, bueno, pues cuando baje me lo compro. Bajó y no me lo compré. Luego, bueno, ya me lo compré algún día de segunda mano. Oye, que se pasaron los años y jamás me lo compré. Bueno, pues ya lo tengo en el 3DS, lo estoy disfrutando, se ve fenomenal y lo estoy divirtiendo. Me he pasado un poco hoy con el vídeo, pero consideraba que hoy había que, digamos, que estar un poquito más de lo habitual, porque creo que es importante entender por qué la gente le ha empezado a coger tirria a Sony. Un abrazo a usted.